Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar. Cuénteme si me escuchan bien ahí. Buenas noches, Inge. Sí, Sí, ya. Pregunto por si acaso hay intermitencia. A veces cuando llueve hay intermitencia. Ya. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con la clase de estadística. Ayer básicamente lo que hicimos, primero es como ver el pensum, ¿no es cierto? Segundo, vimos las calificaciones, hablamos de los horarios. Hablamos de cómo se va a manejar la clase. No sé si alguno de ustedes faltó ayer, entonces como el resumen de lo que hicimos ayer. Dentro de esto era necesario que tengan una computadora para poder ir resolviendo a la par de la clase los diferentes ejercicios e ir haciendo con práctica la estadística. Los horarios de 7:30 a 9. ¿Qué más vimos? Mm, mm, mm. Y básicamente cómo se califica o cómo se envía los deberes de esta materia, todos son digitales. Puedo pedir informes digitales que pueden ser hechos en Word o puedo pedir directamente el Excel, que es en donde vamos a hacer como la programación de la estadística. Sí, ahí vamos a hacer tablas, gráficas, fórmulas, etcétera. Entonces, muchas veces pediré informe y el Excel. Entonces, yo reviso por un lado cómo presentan ustedes la información en los informes y por otro lado que las fórmulas en las celdas de Excel estén bien realizadas. Esa sería la forma de presentar deberes en general. También les había dicho el día de ayer que cada parcial, o sea, nuestra clase es de 6 semanas. Y estas 6 semanas están divididas en dos parciales. Y cada parcial tiene 3 semanas, ¿no es cierto? En las 3 semanas nosotros vamos a tener varios deberes, tareas en clases, pero además vamos a tener 2 lecciones y un examen parcial. ¿Ya? Estas lecciones y el examen parcial se van a realizar todos los días viernes. Entonces, este día viernes, que es de la primera semana, es decir, a ver, hoy es miércoles, jueves, viernes. Si pasado mañana vamos a tener nuestra primera evaluación. Y el primer examen parcial, que es acumulativo, la tercera semana. Y el segundo parcial, examen parcial acumulativo, la sexta semana. Además de eso, dijimos que íbamos a tener un producto integrador eh, que se va a entregar igual al final del semestre, que ese ya les iré indicando en qué consiste. ¿Qué más? Eso hablamos y después ya empezamos con la materia en sí y empezamos a ver lo que es la estadística. Entonces, para hacer como, estoy haciendo como un breve resumen, porque ayer no creo que estábamos todos, a ver, déjenme ver, Daniel, Denis, Diana sí estaba.
No, no estábamos todos. Ya, entonces, habíamos visto algunas definiciones dentro de esta, habíamos visto la estadística, entonces definíamos la estadística básicamente como una ciencia que recolecta, organiza, interpreta, analiza datos para obtener información y tomar decisiones sobre fenómenos naturales, sociales, político-culturales, etcétera. ¿Ya? Y habíamos visto también otras generalidades, de dónde proviene. Entonces vimos cómo históricamente nace, digamos, con los juegos de azar, por un lado, y también como una ciencia del Estado. Y nos permite entender la realidad en general y por eso se la considera un puente entre los modelos matemáticos y la realidad en la que vivimos. También habíamos visto la clasificación. Dentro de esto habíamos visto que se clasifica en dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces veíamos que la descriptiva, tal cual su nombre lo dice, describe, ¿no es cierto?, un fenómeno. Entonces yo recolecto información, eh, después ordeno esta información y la presento para decir qué está pasando, solamente para interpretar, ¿sí?, un fenómeno, ¿ya? Y hablamos de la inferencial, que en cambio es aquella estadística que tiene métodos y técnicas que nos permiten obtener conclusiones acerca de una población o una muestra. Entonces, justamente aquí, en el lado derecho, donde está mi cursor, veíamos un ejemplo para diferenciar estas dos. Entonces, decíamos que la estadística descriptiva me puede decir como, por ejemplo, aquí está, ¿no es cierto? La población de Costa Rica en el 2011 fue de 4.301.712 habitantes. Y eso es todo lo que me dice, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de estadística inferencial, en cambio, ya podemos hablar de una proyección a futuro. En base a datos que yo haya tomado del presente y del pasado, podría decir qué va a pasar en el futuro. Por ejemplo, aquí en el 2011 dijeron que se estima que para el 2020 en Costa Rica exista 5.111.238 habitantes. Ahora, esta predicción se la hace usando métodos estadísticos enfocados en eso. Y de ahí cuando hablamos del método de la estadística en general, se lo conoce como este análisis exploratorio, que básicamente tiene población, muestra y tamaño muestral, que más adelante también vimos de qué se trata y vamos a ver brevemente. Dentro de definiciones, también vimos los tipos de variables, ¿no es cierto? Y dentro de eso decíamos, por un lado, que una variable es una característica o cualidad que posee una población que yo vaya a estudiar o de la cual voy a hacer un estudio. Em, y estas variables, a su vez, se dividían en cualitativas y cuantitativas. Cuando yo hablo de una variable cualitativa, sí hablo de cuál, una cualidad. Entonces son aquellas características que no se pueden cuantificar, es decir, no se pueden representar con números. Y poníamos el color de ojos, por ejemplo, mientras que las cuantitativas que vienen de cuántos, cantidad, se representan con números y sí las podemos cuantificar, obviamente. A su vez, estas cualitativas se dividían en variables cualitativas ordinales, variables cualitativas nominales y variables cualitativas binarias. Cuando hablábamos de las cualitativas ordinales, son aquellas que necesariamente requieren un orden. Por ejemplo, el puesto en una competencia, ¿no es cierto?, en el que llegan primero, segundo, tercer puesto, o las medallas, oro, plata y bronce, o podríamos hablar de el lugar que ocupa en la familia un hijo, es decir, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, necesariamente tienen un orden. Pero también estaban las cualitativas nominales. Nominal quiere decir que no requieren un orden. Por ejemplo, el color de ojos, color de cabello, la etnia o, por ejemplo, la raza de un
perrito, ¿no es cierto? No es que tienen un orden, sino son cualidades que nos permiten identificar algo. Y de ahí cuando hablábamos de binarias, bi es 2. Entonces son aquellas que solamente pueden tomar dos valores, o lo uno o lo otro, es blanco o es negro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sexo es masculino o femenino, ¿ya? Eh, de ahí hablábamos de las cuantitativas y dentro de estas, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las discretas son aquellas que solo pueden tomar valores enteros, por ejemplo, número de hijos, número de mascotas. Yo digo, no sé, voy a estudiar el número de hijos de las familias de la ciudad de Quito, se me ocurre. Entonces yo puedo decir tiene un hijo, dos hijos, cinco hijos, tres hijos, cuatro hijos, pero jamás puede ser decimal. No voy a decir, no, en tal barrio encontré una familia que tiene dos hijos y medio o dos hijos punto ocho. No pueden tener medio hijo ni 0,8 de un hijo, ¿no es cierto? Entonces esas solamente son enteros y por eso se conocen como discretas. Y las continuas, en cambio, son aquellas que podrían tomar valores decimales, es decir, pueden tener valores enteros, pero también decimales. Estatura, por ejemplo. Se me ocurre, alguien mide 2 metros, entero. Alguien mide 1,80, ya es un decimal. Alguien mide 1,85, ya es decimal. Estoy yendo rápido esta parte porque ya vimos ayer, es un recorderis y quiero pasar acá ya. También habíamos empezado ya a hablar de estos otros términos importantes que son la población, la muestra y el muestreo. Entonces, cuando hablábamos de una población, hablábamos de un conjunto de individuos o de elementos de los cuales se va a realizar un estudio. Y además esta población, estos elementos tienen rasgos comunes. Un ejemplo de una población puede ser todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Es una población que se usa para un censo. Pero yo puedo tener otro tipo de elementos, no solamente personas como parte de una población. Y puedo hablar em, de las razas de los perros, por ejemplo. Entonces, mi población serían los perros, por ejemplo, de la ciudad de Quito, ¿ya? Y como ven, estos ya no son como personas, pueden ser animales, pero también pueden ser cosas. Supongamos que vamos a estudiar mm, la calidad de buses en la ciudad de Quito. Entonces, mi población pueden ser los buses existentes o las unidades de bus existentes en la ciudad de Quito, todas las unidades, y esa vendría a ser mi población. Sí, justamente de donde voy a realizar mi estudio. De ahí está lo que se conoce como muestra. Entonces, la muestra viene a ser un subconjunto de la población, ¿sí? Es decir, es una partecita de la población que yo voy a tomar para hacer un estudio, ¿sí? Pero tiene que ser una partecita o esta muestra tiene que ser representativa. Esto de que sea representativa es sumamente importante, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea representativa? Que tiene que tener un número adecuado de individuos o elementos. Y estos individuos o elementos tienen que tener la mayor cantidad de características de mi población para que el estudio que yo haga en base a una muestra sea lo más acercado a la realidad. También para obtener esta muestra se utiliza lo que se conoce como muestreo. Entonces, cuando nosotros hablamos de muestreo, hablamos de técnicas o métodos usados para obtener una muestra. ¿Ya?
Eh, y estas técnicas van a ser diversas dependiendo de cómo yo obtenga la muestra. Sí, no todas las formas de muestreo son iguales. Yo puedo hacer un muestreo al azar, es decir, saco un grupo de individuos o elementos de la población al azar, o sea, sin tomar en cuenta, no sé, algún método, un mecanismo, sino que digo, bueno, aquí, o en pocas palabras, a dedo, ¿no es cierto? Esto, y esa es mi muestra. Pero también puede haber otras formas de muestreo que sí requieren una técnica más compleja. Ahora aquí les decía que era sumamente importante eh, recordar que la población no solo habla de personas, o sea, no confundirnos con la población o la definición de población desde la geografía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en geografía de población, hablamos de un conjunto de individuos que habitan un territorio, ¿no es cierto? Pero en estadística no. En estadística hay individuos o elementos que vamos a usar nosotros para realizar un estudio. Y pueden ser personas, pero también pueden ser animales, cosas, plantas, etcétera. Fenómenos incluso, etcétera. Como les decía, este muestreo viene a ser como una parte importante dentro de la selección de la muestra y es importante manejar algunos términos que vamos a ver a continuación. Entonces, primero tenemos lo que se conoce como la unidad muestral, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una unidad muestral, estábamos hablando de cada individuo de una población. Y estos individuos o elementos lo que me van a dar es una medida. O sea, yo voy a poder medir, sacar una medida de estos. Por ejemplo, si yo hablamos de la raza de perros en la ciudad de Quito. Una unidad muestral sería un perro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente de este perro yo voy a obtener una medida. Como estamos hablando de raza, hablo de una cualidad. Entonces puede ser, no sé, San Bernardo, pequinés, esa es una medida. ¿Qué otras razas hay? Bulldog, em, French Poodle, etcétera. Entonces, cada una de estas viene a ser como una medida. Y la unidad muestral en sí sería el perrito. O si hablo del color de la pintura de los pupitres del sudamericano, ¿ya? Mi unidad muestral sería cada pupitre. La medida que voy a obtener es el color de la pintura, ¿ya? Por otro lado está lo que se conoce como, disculpen, estoy un poquito afónica, parece que me va a dar gripe. Por otro lado está esto que se conoce como marco muestral, ¿ya? Este marco muestral viene a ser una parte de la población desde donde se selecciona la muestra. Por lo general, esto coincide con la población. Y esto se hace porque el sacar otro marco muestral puede implicar más costos. Entonces, idealmente se hace coincidir el marco muestral con la población. Ya. De ahí tenemos lo que se conoce como parámetro. El parámetro es cada una de o el nombre dado a cada una de las características de una población. Por ejemplo, cuando hablamos de la edad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos del parámetro, en este caso sería
la edad como tal. Aquí está puesto ejemplo la edad promedio de una población de habitantes de una región. Se vendría a ser el parámetro, lo que voy a estudiar básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si hablaba de los perritos. Chicos, me parece que me fui, ¿no es cierto? Sí, que ¿Aló? se le cortó. Sí, déjenme volver a compartir. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon antes de que se me corte? Estaba en el parámetro, Allá. estaba en lo del parámetro. O sea, solamente se cortó de golpe ahí. No fue que se cortó paulatinamente. Ya. Entonces estábamos viendo lo del parámetro. Cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que estaba hablando al inicio, ¿no es cierto? De los perritos. Entonces el parámetro, que es lo que yo voy a medir, es la raza del perro. Entonces mi parámetro son las razas de los perritos. Entonces, eh, así funciona como, deben un segundito. Ya. De ahí está lo que se conoce como una estadística, un estadístico, perdón, que viene a ser ya la característica de la muestra, pero ya es un valor conocido. Si sigo hablando de estos perritos, ¿no es cierto? La unidad muestral era el perro, el marco muestral serían los perros de la ciudad de Quito, el parámetro sería la raza del perro y el estadístico ya es una medida. Por ejemplo, si la raza es French Poodle, entonces mi estadístico es French Poodle, ¿sí? Ya es como el valor o la medida que ya obtengo de esta población de estudio. Ahora también cuando nosotros obtenemos una muestra, Inge, no se, no se ve la pantalla. está en negro, no se le ve la pantalla. Inge. A ver, denme un segundito, voy a arreglar qué pasó. A partir de que se fue el internet, qué raro. Me avisan ahorita si ya pueden ver. Ahí ya pueden ver. ¿Aló? ¿Aló? Algo está. ¿No me escuchan? ¿Aló? No, Inge, no. Internet inestable. Pasó. Déjenme apagar unos dispositivos. Desconectar para poder seguir. Este desconectar. Ahí tal vez ya mejoró la conexión. Uy, no. Yo ya veo, Inge. ¿Me escuchan bien? Sí, ya se ve. Ahí ya ven. ¿Y me escuchan bien? Sí, Ya. Creo que fue un momento de lapsus del internet. Desconecté un dispositivo y creo que mejoró. Entonces, íbamos al tema de los errores muestrales. Entonces, siempre que nosotros tomamos una muestra, va a haber un espacio
que da chance como a la incertidumbre, que es lo que se conoce básicamente como un error. Ahora, estos errores pueden ser causados cuando, por ejemplo, se obtiene la información. Hablábamos ayer, ¿no es cierto?, de una encuesta. Entonces, puede causarse un error cuando estoy tomando o haciendo las encuestas, porque anotó mal, o porque no se hicieron las suficientes encuestas, etcétera. ¿Sí? Entonces, una información que puede ser a partir de la obtención de la muestra. Por ejemplo, cuando yo no tengo suficientes encuestas porque calculé mal la muestra e hice menos encuestas, voy a tener un error en la información. Y puede haber errores que no sean muestrales, sino más bien humanos. Por ejemplo, errores humanos puede ser que no observó bien para tomar los datos, que no puso todos los datos, que no hizo todas las encuestas o no recolectó toda la información, dejó preguntas sueltas, por ejemplo, y van a generar a la final o a la larga de mi estudio errores dentro del estudio que no necesariamente tienen que ver con la muestra. Hasta ahí alguna pregunta que tenga. ¿No tienen preguntas? Asumiré que no. Ya. Y como les dije, los muestreos o el muestreo no es necesariamente solo al azar, ¿ya? Tenemos nosotros varios tipos de muestreo. Dentro de estos tipos de muestreo, tenemos primero el muestreo aleatorio simple, que sería básicamente este muestreo al azar y de forma sencilla. Entonces yo escojo varios elementos de mi muestra sin tomar en cuenta, no sé, algo en específico, simplemente como escojo y digo, aquel elemento, este elemento, y lo separo, yo obtengo mi muestra. Pero también hay otros métodos como el muestreo sistemático. Entonces, cuando yo hablo de muestreo sistemático, quiere decir que se ingenia uno un sistema, una forma de escoger la muestra, ¿ya? Que funciona como una serie, por ejemplo, como una progresión matemática. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que hago es elegir el primer elemento y después genero una fórmula para elegir el siguiente, I más K, el siguiente I más 2K, I más 3K, en donde K es una constante que me permite ir calculando o variando, en este caso, el elemento que voy a sacar de mi población para obtener mi muestra. De ahí está un muestreo por conglomerados. Cuando hablamos de conglomerados es como hacer subconjuntos de la población de diferente tamaño, con diferentes características. No deben ser necesariamente iguales. Y una vez que hago estos conglomerados, estos grupos, de forma indistinta, de cada conglomerado saco un grupo selecto, o sea, un pequeño grupo. Y este pequeño grupo va a ser parte de mi muestra. Y el muestreo estratificado, que es más complejo, lo que hace es elegir estratos, estratificar a mi población. Y para elegir estos estratos se eligen, por ejemplo, de acuerdo a un parámetro específico. Se me ocurre. Digamos que voy a estudiar el color de cabello de las personas que habitan el sector de Carapungo. Me estoy inventando. Entonces yo voy a utilizar para sacar la muestra el estratificado. Entonces voy a escoger mujeres de 15 a 30 años, un grupo. Hombres de 15 a 30 años, otro estrato. Después, mujeres de 30 a 50 años,
y hombres de 30 a 50 años. Entonces, si ven, yo puse un parámetro específico, puse unos límites para mis estratos y separé la población en estratos. Una vez separada la población en estratos, de cada estrato, que tiene características específicas o está limitado, yo saco un número definido, ¿sí? De elementos que van a ser parte de mi muestra. Y de esa manera funciona el muestreo estratificado. Preguntas que tengamos hasta ahí. Yo tengo una pregunta acerca del aleatorio simple Claro. sistemático. ¿Me puede dar otro ejemplo, por favor? Otro ejemplo de aleatorio simple. Ya, supongamos que en el sudamericano yo voy a hacer un estudio de la pintura de las mesas, digamos, que existen en el instituto. Entonces, mi población serían todas las mesas del sudamericano. Ahora, cuando yo digo aleatorio simple, tengo toda mi población que son las mesas, ¿no es cierto? Y para hacer un método aleatorio simple, simplemente voy a cada aula y cojo un número determinado de mesas. Digamos, cojo 20 mesas de cada aula indistintamente, sin decir esta o cada 2 mesas voy a escoger una. No, de cualquier espacio cojo 10, 10 o 15, 15 de cada aula y las llevo a mi lugar de estudio para sacar mi muestra. Entonces lo hago al azar, sin pensar mucho, sin delimitar, sin tener un parámetro específico, simplemente cojo las mesas que necesito sin mayor inconveniente. No sé si ahí tal vez esté más claro. Sí, Inge, gracias. Ya con gusto. No sé si tenga alguien más una pregunta. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. No, No. Avancemos entonces. Dejen ver. Todavía tengo tiempo. Eso es bueno. Hice un recorderis del día de ayer y pudimos avanzar también lo del día de hoy. Pero déjenme ver, abrir el texto. Igual para las personas que faltaron ayer, el video de ayer ya está en plataforma subido. Si es que hay algún problema con los videos, me avisan, porque en matemática uno me pasó que unos videos, no sé por qué YouTube me los bloqueó. Entonces, si pasa algo así, me avisan, porque lo que hice es generar un enlace en un Drive y pasarles el enlace del Drive. No se abre este texto, está muy lento.
No sé si ya se está compartiendo o no todavía. No todavía. Dame un segundo. No se ve aún, Inge. Ahí ya. Creo que ahí ya. Ahí ya no, ya podemos observar. Ya. ¿Qué dice aquí? ¿Aún no se ve o ya se ve? Sí, ya. Allá. Entonces, una vez habiendo visto como algunas definiciones, es importante pasar a lo que se conoce como presentación de los datos estadísticos. Igual el día de ayer en el Pensum veíamos que esta presentación de datos estadísticos se la hace por medio de tablas, ¿sí? O también gráficos de frecuencias. Tablas de frecuencias o gráficos de frecuencias. Estas tablas de frecuencias también se pueden conocer como distribuciones de frecuencias, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el tema de tablas o distribuciones de frecuencias. Cuando nosotros hablamos de una tabla de frecuencias, ¿sí? Hablamos de una tabla que nos muestra una distribución de los datos mediante su frecuencia. Para esto es importante entender qué es la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, por ejemplo, la frecuencia con que las personas van a trabajar o la frecuencia con la que pasa uno u otro bus, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bus, me voy a inventar, Alamarín pasa cada 2 horas, entonces la frecuencia es cada 2 horas. Entonces, cuando hablamos en estadística de frecuencia, hablamos de las veces que se repite un dato, con qué frecuencia ese dato está presente en mi grupo de estudio. Y este tipo de tablas de frecuencias se utilizan tanto para datos cualitativos como cuantitativos. Obviamente que va a haber algunas excepciones. Por ejemplo, para datos cualitativos, nosotros vamos a obtener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero cuando hablamos de datos cuantitativos, va a ser una tablita más grande porque vamos a tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Ya vamos a ver qué es cada una de estas. También esta tabla se puede considerar como una herramienta que nos permite a nosotros ordenar los datos. Digamos, ustedes ya toman o hacen unas 50 encuestas, ¿ya? Para presentar la información no es que van a presentar como sea, ¿no es cierto? Los resultados anotados, no sé, de cualquier forma. No, sino que van a presentar una tabla ordenada. Entonces, por eso es que, y justamente es esta tabla de frecuencias o distribución de frecuencias que viene a ser una herramienta que nos permite ordenar esos datos. Dentro de las distribuciones de frecuencias existen dos. Distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar y distribuciones de frecuencias con datos agrupados. ¿Ya? En la materia vamos a ver los dos tipos de distribuciones de frecuencias, no solamente uno. Ay, dame un segundito que se me va la voz por la gripe. Ya. Entonces, eh, ¿qué son justamente estas frecuencias? Entonces, cuando hablamos de frecuencia, como les decía hace un ratito, es la cantidad de veces que se repite una observación o se repite un dato.
durante la realización de un estudio o un muestreo. Ahora, estas frecuencias nosotros las podemos dividir en 4. La frecuencia absoluta, que simplemente es el número de veces que se repite la variable en un experimento o en un estudio. Y la vamos a representar con la f sub i minúscula o la n sub i minúsculas. De ahí está la frecuencia relativa. Esta viene a representar la cantidad de veces que se repite una observación, pero expresada como proporción de la muestra. Es decir, viene a ser el resultado de dividir mi frecuencia absoluta para el número total de datos, sean el número total de muestra o de población. Entonces nosotros lo vamos a representar con f sub r y va a ser igual a f sub i sobre n, como indica aquí, en donde n es el tamaño de la muestra o de la población. Y esto lo vamos a multiplicar, aquí me falta algo. Y este resultado lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? Porque en general este tipo de frecuencia se representa como porcentaje. Pueden presentarla también en forma decimal, pero es más entendible. Denme un segundo. Ya. En general, van a encontrar como porcentaje ustedes a la frecuencia relativa en diferentes estudios. Ahora podría estar como decimal, no hay problema, pero es más entendible como porcentaje. Y de ahí hablamos de dos más, de las frecuencias acumuladas. Está la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Que se obtiene al sumar todas las frecuencias absolutas de forma sucesiva. Esto lo van a entender mejor cuando hagamos el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Y lo que se hace es, digamos, sumar la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. Y la tercera frecuencia absoluta acumulada es mi segunda frecuencia absoluta acumulada más la tercera frecuencia absoluta. Ya les voy a enseñar eso, no se preocupen, porque es más entendible con ejercicio. ¿Ya? Y esta se va acumulando hasta que al final obtenemos la última frecuencia absoluta acumulada, va a ser igual al número total de datos. La vamos a representar con la F mayúscula subíndice I o con la N mayúscula subíndice I. Y de ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada. Ahora esta, en cambio, lo que va a ir como sumando sucesivamente son las frecuencias relativas. ¿Ya? Entonces mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. La segunda relativa acumulada es igual a la primera relativa acumulada más la segunda relativa. La tercera relativa acumulada es igual a la segunda relativa acumulada más la tercera relativa, y así sucesivamente. La vamos a representar con F mayúscula subíndice I o con H mayúscula subíndice I. Y básicamente una tabla de frecuencias, sea con datos agrupados, sea con datos sin agrupar, sea de variables cualitativas o cuantitativas, va a tener o va a estar constituida por el dato y las frecuencias. En el caso de cuantitativas, las 4 frecuencias. En el caso de variables cualitativas, solamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Preguntas sobre el tema de las frecuencias. Hay cosas que no están en las diapositivas que les voy diciendo, irán tomando en cuenta.
¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ahí puse esto. 100. Déjenme borrar. Ya. Ya. Entonces, estas frecuencias, o para obtener esta tabla o esta distribución de frecuencias, nosotros podemos seguir una serie de pasos, ¿sí? Y vamos a primero a tener en cuenta, ¿sí? Cuando vayamos a construir una distribución de frecuencias, en la primera columna nosotros vamos a colocar el dato. Y los datos los vamos a colocar de orden ascendente. ¿Qué quiere decir de orden ascendente? De menor a mayor. En la segunda columna yo ya voy a poner la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces aquí, ¿en qué consiste esto? En contar cuántas veces se va repitiendo cada dato. Y voy colocando el valor que se repita. En la columna 3 ya viene la frecuencia relativa. Tengan en cuenta que este es un porcentaje, entonces va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido por el número de datos y esto multiplicado por 100. En la columna número 4 vamos a poner la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahí vamos a ir acumulando la frecuencia absoluta, que eso ya les enseño ya en la práctica. Y en la columna 5 pondremos la frecuencia relativa acumulada, que es la que se va a ir se va a ir sumando sucesivamente, es obviamente la frecuencia relativa. Ahora es importante tener en cuenta que en estas tablas la suma de frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Siempre. Cuando yo sume todas las frecuencias absolutas me tiene que dar n, el número de datos. Si yo tengo 40 datos, la suma de mis frecuencias debe ser 40. Si me da menos de 40, en el ejemplo que estoy poniendo, me da 38. Tengo que revisar porque me estoy saltando 2 datos. Peor si me sale 25 y tengo 40 datos, algo está recontra mal. ¿Sí? Ya. Otra anotación aquí es que las frecuencias relativas, tanto relativa como relativa acumulada, pueden estar presentadas como porcentaje o como decimal. También es importante tomar en cuenta que la última frecuencia absoluta acumulada es igual al número total de datos. Es decir, si yo tengo 40 datos, mi última frecuencia absoluta acumulada va a ser 40. ¿Ya? Y el otro punto es que la última frecuencia relativa acumulada, si es que estoy trabajando en decimales, va a ser igual a 1, pero si estoy trabajando con porcentajes, va a ser igual al 100%. Sí, esos son como cuestiones o notas importantes a tomar en cuenta cuando ustedes realicen una. Lo vamos a hacer como ejemplo para que ustedes puedan ver más ilustrado el asunto. Por ahora voy a trabajar aquí mismo. Ya. Entonces, supongamos que a ustedes les dan una serie de datos, en este caso vamos a poner datos cualitativos. Entonces, mis datos, mi parámetro va a ser el color de ojos. Pongamos de los estudiantes del paralelo A, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, aquí mi variable va a ser el color de ojos.
¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Qué dice? Cualitativo. Cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, color de ojos puede ser. Voy a poner azul, negro, negro. Voy a poner varios datos. Café. Mm. Digamos que ustedes tienen de dato lo que puse acá. Tomaron, se fueron a hacer el estudio del color de ojos del paralelo A y se toparon con estos datos y solamente anotar. Entonces yo puedo decir el color de ojos de los estudiantes del paralelo A es, y tengo estos diferentes o estas diferentes medidas que tomé. Entonces, para yo realizar una tabla de frecuencias, como vieron, debo tener en cuenta que nomás puede tener mi tabla de frecuencias. Entonces voy a hacer una tabla aquí. Ya. Entonces, como son datos cualitativos, hoy día le voy a poner todas las frecuencias, pero no, ya, no voy a poner todas. En datos cualitativos, recuerden siempre, estos solamente tienen frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, como veíamos en la anterior, em, en la diapositiva, ¿no es cierto? Tenía mi primera fila. En la primera fila, ¿qué ponía yo? ¿Qué iba aquí? Todos los datos. El dato, ¿no es cierto? Los datos. Entonces, en este caso veo qué datos nomás voy a tener. Como hablo de color de ojos, me dice que voy a tener azul, voy a tener negro. ¿Qué otro parámetro voy a medir? ¿Qué otro color voy a tener? Verde. Me falta uno, café, ¿no es cierto? Ahí están todos. Ya, entonces primero coloco los datos que yo tengo. ¿Ya? En la segunda columna ya viene mi frecuencia absoluta. No, si me va a alcanzar, voy a anotar. Ustedes pueden poner todo el nombre o pueden poner simplemente F sub I. Y más acá voy a tener la frecuencia relativa. Ya le pongo de esto. O le pueden poner como F sub R. Ya depende de cada uno. Entonces, aparte, esto va a estar dividido en dos. Ya, aquí va a ir la frecuencia absoluta y la frecuencia de relativa. Entonces, cuando yo hablo de frecuencia absoluta, recuerden siempre la definición para poder sacarla. Es el número de veces que se repite un dato. Si digo que es el número de veces que se repite un dato, lo único que tengo que hacer es contar el dato. Ahorita estoy haciendo este ejercicio manual, pero ya les voy a enseñar todo en Excel. La idea es un poco para más explicativo. Entonces, contemos. Voy a ir señalándolo. A lo mejor con esto. Yo voy a usar colores. Mi primer dato es azul. Tengo azul. Usemos azul. Azul, ¿no es cierto? Tengo aquí uno. Y ese es verde. No me da azul. Uno.
¿Dónde más hay azul? Aquí no, aquí no. 2, ¿no es cierto? 3 y 4. Entonces mi frecuencia absoluta, como me dices, el número de veces que se repite el dato, simplemente conté cuántas veces se repitió y se repitió 4. Por lo tanto, mi frecuencia absoluta para azul es 4. Ahora me dice color negro. Vemos cuántas veces se repite el color negro. Negro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Por lo tanto, vengo acá a mi tabla y coloco la frecuencia absoluta que es 6. Pues me dice verde. Contemos el color verde. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, aquí también va 6. Y café, por último. Veamos cuántos hay. Café viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Verán que no me salte ninguno. 7. Y ya tengo ahí mi frecuencia absoluta. Facilito. Ahora una característica, una nota importante que yo les puse es que siempre la frecuencia absoluta va a ser igual a la suma al total eh, de, de elementos, ¿no es cierto? Al que nosotros le llamamos n, al número de datos. Lo vamos a llamar n. Entonces sumamos. Aquí sería 6 y 4, 10. 16, 16, más 7, 22. Veamos si aquí hay 22. 1, 2, 3, 7, 8. Inge, disculpe que le interrumpa, en café es 8. Hay 8 cafés. Porque conté 7. 3. Ah, acá arriba no he contado. Gracias. Gracias. Por eso les dije ayudar a Men a ver. Ya. Algo otro número que esté alterado. O algo otro que haya contado mal. 2, 4. 2, 4, 6. 6 por 4, 24, ¿no es cierto? Y aquí me dieron. Si ustedes suman son 24. 10, 8, 6, 14. 14 y 10 son 24. Aquí tengo 1, 2, 6 filas de 4. 6 por 4, 24. Entonces, para que ustedes constaten que esté bien un ejercicio, la suma todos mis frecuencias absolutas tiene que ser igual al número de datos. Si pasa lo que me pasó hace rato, ¿no es cierto? Dije 22 o 23, no me acuerdo. ¿No es cierto? Es porque no había contado bien, entonces tengo que volver a revisar, ¿sí? Es un indicativo de que algo está mal hecho en la tabla. Ay, sí me han puesto 8 en café, gracias por avisarme, Andrés. ¿Ya? Y de ahí, la frecuencia relativa la obtenemos a partir de la frecuencia absoluta. Entonces, para nosotros sacar la frecuencia relativa, vean por aquí, vamos a decir que siempre mi frecuencia relativa va a ser igual
a la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Y esto multiplicado por 100. En paréntesis porque el resultado lo multiplico por 100. Entonces esta formulita voy a aplicar para cada uno. FI quiere decir mi frecuencia absoluta 1 dividido para 24. O mi frecuencia 2 para 24, sucesivamente. Entonces, si hacemos, ¿no es cierto?, la primera frecuencia absoluta relativa. Digamos la número 1, es decir, con el dato número 1, va a ser igual a 4, ¿no es cierto?, que es la frecuencia absoluta, dividido para 24. Y esto multiplicado por 100. ¿Cuánto me daría igual aquí? La cuarta 1, la cuarta sería 6. ¿Cuánto me da? 4 para 24 por 100. Ya le hago. 16.66. ¿Cuánto? 16.67. 16.67. Y esto le voy a poner por ciento. ¿Por qué? Porque estoy sacando el porcentaje. ¿Sí? Para sacar mi frecuencia relativa 2, ¿qué debería dividir? 6 entre 24%. Ya, ¿cuánto me da? Me da 25%. ¿No es cierto? Abajo otra vez tengo 6, así que será lo mismo. Y abajo tengo 8, que sería como 32. 33.33. Ya, 33.33. Gracias. Por ciento. Entonces, si ustedes se fijan, es facilito sacar estas dos frecuencias. Ahora, como estamos nosotros, como les dije, en datos cualitativos, solamente tengo frecuencia absoluta y relativa. La absoluta acumulada y la relativa acumulada solamente para cuantitativos. Ya, para comprobar que esto esté bien, esta última, la suma de estas me debe dar 100. Si nos sumemos 16.6 más 33.33, más o menos 33. Sí, me da 50. 25 más 25, 50. 50 más 50 me da el 100%. Entonces, si a mí me da el 100% aquí, quiere decir que estoy bien. Supongamos que hubiese yo calculado mal esta. Y en lugar de poner 33.3 hubiese puesto, me voy a inventar ya, como que hubiese hecho mal. Hubiese puesto en lugar de esto, hubiese puesto yo 20, ya, que calculé mal. ¿Cuánto me daría ahí? 50, 66.67, 86.67. Y como veo que me da 86.67, es decir, menos del 100%, quiere decir que algo falla aquí. Y claro, en este caso tendría el error aquí, hice mal este cálculo. Entonces yo debo revisar la tabla y ver qué está pasando para ver en dónde me equivoqué y por qué no me da el 100%. Cuando hacemos esto, incluso es aceptable que ustedes lleguen a un 99.99% o hasta un 99.9% es aceptable, ya porque va a haber a veces un error al momento que ustedes redondean cifras.
Pero si ustedes ya tienen 80%, 50% es porque algo hicieron. ¿Todos entendieron cómo salieron estas relativas? Sí, ¿Facilito alguna pregunta? Inge, ¿podría ser otro ejemplo? Claro, con gusto. Hagamos otro ejemplo. Ahora hagámosle con datos, ¿cuál fue el nombre? Cuantitativos, ¿les parece? Ahorita estoy haciendo a mano, pero esto lo vamos a hacer en Excel. Pero necesito que se entienda todo. Voy a borrar este ya. Supongamos que yo tuviera otros datos. La edad de los estudiantes de historia del paralelo B. Estoy inventando ya estas variables. Ya, entonces esa va a ser como mi variable, la edad. La edad, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? cuantitativo. Cuantitativa porque la represento con cantidades, ¿no es cierto? Entonces, estudiantes de historia, pongamos que sean de colegio. ¿Qué edad tendrán? 10. No están más chiquitos. Pongámosle desde los 12. 12, 13, 14. Pongamos que esos son los datos que me dan. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, en este caso, ya me gripe terrible, chicos, les cuento. Estoy medio raro. Pero avancemos. Ya, entonces, como les decía, tengo que identificar primero cuáles son mis datos, qué tipo de variable es, y en función de eso yo voy a construir mi tabla. En este caso, como son cuantitativos, mi tabla sí va a tener, en cambio, los 4 tipos de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en mi primera parte va a ir el dato, ¿no es cierto? Un dato. Aquí va a ir la frecuencia absoluta. Hice muy grande la tabla, para que no quede tan inequitativa. Más o menos por ahí. Digamos que están iguales los cuadros, ya. Entonces, en mi primera fila va a ir el dato. Por lo general, ustedes en los textos, en lugar de dato, pueden encontrar que esté representado como X sub I, que quiere decir que es el dato. Voy a poner ahorita ya solo siglas. En el primer cajón a continuación está la frecuencia absoluta, en el siguiente está la frecuencia relativa y acá están las dos acumuladas. La absoluta acumulada, que sería F mayúscula sub I, pero también está acá la relativa acumulada, F mayúscula sub R. Se diferencian por las siglas. Entonces, en el dato voy viendo qué datos tengo. ¿Desde qué valor tienen su dato? Desde el 12, ¿no es cierto? 12. Y siempre tienen que poner del menor al mayor. 13, 14,
El último es 15. Ah, solo he tenido hasta 15. No, son solo estos. Una vez que yo ya coloco el dato, a continuación aquí tengo que colocar la frecuencia absoluta. Si es el número de veces que se repite un dato, simplemente voy a contar cuántas veces se repite ese valor. Entonces empezamos en el 12. El 12 se repite 1, 2, 3, 4, 5. Me ayudan a ver si es que alguno me falta. 6. ¿Están 6? Sí, no, no me falta ninguno, creo. Sí, 6. solo Perfecto. De ahí vamos a ver el 13. ¿Cuántas veces se repite? Al 13 le voy a poner una estrella. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Entonces aquí pongo 5 veces. Vamos al 14. ¿Cuántas veces se repite el 14? Al 14 le voy a poner un corazón. 1, 1, 2, 3. Ayudarme a ver si es que alguno me como hace rato. 3. 15. Al 15 pongámosle una flecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Si ven que ha habido un 16 y nadie me dijo nada, que es hasta el 16. 5 15. Si me faltara ese 16, me va a salir mal la tabla, ¿no es cierto? Hay 5. Entonces, aquí me ha faltado aún el 16. Entonces, importante la observación. Y de 16 hay solamente uno. ¿Cuántos datos tengo yo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Si la suma me da 20, quiere decir que está bien, ¿ya? Entonces, si mi número de datos es 20, la suma me tiene que dar 20. Sumemos. 6 y 5, 11 y 3, 14 y 5, 19 y 1, 20. Me dio la suma. Entonces, en este caso, mi suma ha sido igual a el número de datos, por lo tanto, está bien sacada la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa va a ser igual a frecuencia absoluta dividido por el número de datos multiplicado por 100. Es decir, mi primera frecuencia relativa, en este caso, sería 6 dividido para 20 y esto por 100. ¿Cuánto me da? 30%. Me da el 30%, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. La siguiente será 5 para 20 por 100. Voy a anotar de dónde salen. Ahora ustedes en la tabla solo ponen el resultado. Yo ahorita por motivos de explicación les puse el 6 para 20%. 5 para 20%. Ponerle ya directo. El 25%. 25%. Perfecto. 3 para 20%. El 15%. 5 otra vez se repite. Entonces este de aquí es 25%. Y acá tengo 1. 1 para 20%. ¿Cuánto me da? El 5%. 5%. Para yo comprobar que esto esté bien, la sumatoria me tiene que dar el 100%. Veamos. 25 más 15, 40. Más 25, ¿cuánto me da? Ah, me falta el 30 de acá. 25 más 15, 40, más 30, 70, más 30 de acá, 100. ¿No es cierto? Me da el 100%. Iba a decir, me falta 100%. Entonces quiere decir que está bien calculado. Ahora estas de acá, ¿cómo sacamos? ¿Ya? En los otros no hicimos porque las acumuladas solamente son para datos cuantitativos.
Entonces, cuando hacemos las frecuencias absoluta acumulada, siempre vamos a recordar que mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. Es decir, paso simplemente acá la frecuencia absoluta. Sería 6. Voy a ponerles con un color, más bien con un, no me tache mucho las. Entonces, mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera, está peor. Voy a poner con líneas. Entonces, mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser mi primera frecuencia absoluta. Entonces, simplemente coloco eso ahí. Si tengo flechas. Utilizar flechas. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. Lo único que hago es trasladar. Ahora, la siguiente sí ya es más compleja. La siguiente va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Es decir, a esta de aquí le sumo esta. Entonces aquí lo que voy a hacer es una suma. Esta. No ha habido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una suma. 6 más 5 me da 11. Y ese resultado que ustedes obtienen ahí, lo pasamos acá. Entonces viene acá y aquí pondría simplemente 11. Para la siguiente voy a seguir el mismo mecanismo. Es decir, a este 11 le sumo el 3, ¿no es cierto? Entonces aquí va un más. Si le sumo el 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto pondré acá? 11 más 3, 14. 14. 14. A este 14 le sumo la siguiente absoluta. Sería 14. No me dejo caer la flecha ya. Sería 14 más 5. Y su resultado va acá. ¿Cuánto me daría? 19. 9. La siguiente. Este 19 más 1. ¿Cuánto me da acá? 20. Ahora esto es importante que se fijen. Siempre, para ustedes también comprobar que su tabla sigue bien, la última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al número total de datos. ¿Sí? Si ustedes ven, número de datos 20 es igual a la última frecuencia absoluta acumulada. Entonces eso es como muy importante. Entonces, esto de aquí va a estar igual aquí, ¿no es cierto? De ahí tengo la frecuencia relativa acumulada. Va a funcionar parecido a la absoluta acumulada, pero la diferencia es que lo que voy a ir acumulando acá es la relativa. Entonces, mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa, es decir, este va aquí. Simplemente paso, ¿no es cierto? Y aquí tendría el 30%. En el siguiente, vamos a tener a este 30, le sumo la siguiente relativa. 30 más 25, ¿cuánto me da? 45. 30 más 25, 55. Hay 5. 55. Perdón. Perfecto. Ya. 55 más 15, ¿cuánto me dará? 70. 70. Sin dudar, pero 70 más, me toca el 25, ¿no? 70 más 25, ¿cuánto me dará? 95. Sí, 95, perfecto. Y la última, sumo este 95 más mi última frecuencia absoluta. ¿Cuánto me da aquí? 100. 100%. Algo importante también aquí.
La última frecuencia relativa acumulada siempre va a ser igual al 100%. ¿Sí? Entonces eso sucede. Si ven aquí, 100% la suma de las relativas. Y la última relativa acumulada me da, uy, qué fue, me quedó mal. Me da el 100%. Siempre va a pasar eso. Si es que aquí no me diera el 100%, me diera 80%, es porque algo me equivoqué en algún lugar de la tabla y tengo que revisarlo. Y de esa manera sacamos todas las frecuencias. Ahora yo les hice estas liñitas para que vean de dónde salen, ¿no? De ahí en la tabla no van estas líneas. Es como más por método explicativo. ¿Y estamos claros? Sí. Sí. El compañero que me preguntó, tal vez ahí estamos más claros. Sí, todo bien. Ya. Mañana vamos a hacer lo mismo, pero ya vamos a usar el Excel. Entonces mañana, por favor, ahí sí les voy a pedir que todo el mundo tenga ya a la mano su computador. Sí, porque vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando en la clase. Esto que hicimos ahorita es como hecho de forma manual, porque si vieron nos pusimos a contar cada cosa, hicimos la formulita escribiéndola o digitando en cada uno de las frecuencias relativas, ¿ya? Y la idea es que hagamos esto en Excel y podamos poner una fórmula y arrastrar, por ejemplo. ¿Sí? Que se va a hacer mucho más fácil que ir haciendo así. Pero la idea de esto que le hicimos así como de forma manual es para que ustedes vean de dónde sale, cómo funciona si es que no tienen Excel a mano. Pero por lo general siempre hay una compu. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta o inquietud? Todo está claro, Inge, gracias. Ya, perfecto. Antes de salir, si ya nos vamos a despedir, ayúdenme dejando en el chat nombre y apellido para que se guarde la lista, ¿sí? Nombre y apellido. Hoy día están 11. Ayer no me acuerdo si estaban los 11. No creo. Ya, entonces nombre y apellido en el chat y podemos salir. Y más chicos, agradecerles por la clase y desearle una buena noche a todos y a todas. Y nos veríamos el día de mañana a las 7:30, de 7:30 a 9. Y recuerden que el día viernes, es decir, pasado mañana, van a tener una primera lección, ¿sí? Que iría hasta lo que avancemos el día de mañana. Listo, ya están todos. Entonces, sin más, una bonita noche a todos y a todas y nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Inge, gracias. Mm, Hasta mañana, Inge. Buenas noches. ¿Ya? Buenas noches.